solamente unas pocas de las citas de historiadores, tengo página tras página de citas de autores no solamente no católicos, sino de autores católicos, donde dicen claramente que Roma papal es una continuación de Roma pagana en todos sus sentidos. Es decir, la segunda característica es que tenía que ser un poder romano. Y la Iglesia Católica es un poder romano en todos sus sentidos, que se levantó en medio de las naciones de Europa. Tercera característica, tenía que levantarse después del año 476. Y la razón es que el Imperio Romano tenía que ser dividido antes que se levantara el cuerno pequeño. Ustedes recuerdan que los 10 cuernos estaban en la cabeza del dragón, y tras los 10 sale el pequeño. Y los 10 reinos están completos, según los historiadores, en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador de Roma Occidental o del Imperio Romano Occidental. Su nombre era Rómulo Augustulo. Después de eso, en el 476, no hubo más emperadores en Roma Occidental. Ahora lo que había eran muchos reinos y pronto tomó el trono sobre estos reinos el obispo de Roma o el papa. Es decir, el papado sí se levantó después del año 476 a su poderío, tal cual lo contempla esta profecía. La cuarta característica, iba a arrancar de raíz a 10 de los reinos, o a 3 de estos 10 reinos, mejor dicho, en que se dividió el Imperio Romano. Históricamente esto se puede comprobar. En realidad, entre los 10 reinos que se establecieron allá en lo que había sido el Imperio Romano, había 3 reinos que eran rebeldes a la autoridad de la Iglesia. Eran tribus arrianas. Es decir, eran seguidores de Arrio. Ahora, lo que enseñaba Arrio era que Jesús fue un ser creado, fue la primera criatura de Dios el Padre. Y claro, la iglesia no enseñaba eso. La iglesia enseñaba que Jesús es eterno Dios. Y por lo tanto, estos 3 reinos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, como enseñaban contrario a la iglesia contrató al imperio, al poder político del imperio, para desarraigar a estos 3 reinos. Y es interesante que el primer reino, los érulos, fueron arrancados en el año 493. Y en Europa hoy no hay ningún país que descienda de los érulos. En el año 534 fueron arrancados los vándalos, otra de estas tribus bárbaras que habían venido del norte, se habían posesionado de parte del territorio del Imperio Romano Occidental. Los vándalos fueron desarraigados en el año 534. No hay ninguna nación hoy en Europa que descienda de los vándalos. Finalmente, el último reino en ser arrancado de raíz fue el reino de los ostrogodos, cuando Roma cayó en el año 538. Y los ostrogodos tampoco tienen en Europa ninguna nación que desciende de ellos. Es decir, los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron arrancados de raíz. No hay ninguna nación en Europa hoy que descienda de ellos. Mientras que hay otras naciones que descendieron de tribus bárbaras. Los anglosajones son los ingleses, los francos, los franceses, los alemanes, los lombardos, los italianos. Es decir, de las demás divisiones de los otros 7 reinos, hay naciones en Europa hoy. Pero de estos 3 reinos, no hay ninguna nación que descienda de ellos. Fueron arrancados de raíz, tal cual lo dice la profecía. ¿Qué diríamos de la quinta característica? La quinta característica es que debe ser un poder que profesa ser Dios en la tierra y que pretende tener el poder para perdonar pecados. Yo quiero leerles algunas citas, no solamente de autores
protestantes, porque alguno podría decir, bueno, eso es lo que dicen los protestantes. Yo les voy a leer citas, es de autores católicos ahora, no de autores protestantes, autores católicos mismos. La primera cita que quiero leer viene de la Enciclopedia Católica, tomo 3, la página 139. Escuchen lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice, el Papa tiene tan grande dignidad y es ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario del Hijo de Dios. El Papa tiene una dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente de plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores. Además, esta es una enciclopedia católica, además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. La Enciclopedia Católica. La mayoría de los católicos no conocen esto. De las mismas fuentes católicas. Aquí está otra cita de otra enciclopedia católica que se llama Prompta Biblioteca. Dice esto: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes y señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios el omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también el reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Las leyes divinas. Fíjense lo que dijo León XIII. El Papa León XIII dijo: nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios omnipotente. Fíjense lo que dijo el cardenal Bellarmino, un famoso cardenal de la época de la Reforma Protestante. Dijo esto: si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, es decir, si el Papa impusiera pecados y prohibiera virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. Eso lo dice un cardenal, el cardenal Bellarmino, no lo dice un protestante. Aquí está otra cita sobre el asunto del perdón de los pecados. Leí citas de teólogos católicos donde hablan de la dignidad y el poder del Papa. Ahora escuchen lo que dicen en cuanto a perdonar pecados. El perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote, cuando dice, ego te absolvo, es decir, yo te perdono. En verdad, no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros tantos dioses. Esto lo dice San Alfonso de Ligorio en su libro La dignidad y los deberes del sacerdote o selva. Otra cita de San Alfonso de Ligorio es esta:
Bueno, vamos a leer primero otra cita de una revista católica, luego vamos a leer algunos más de Ligorio. Dice en la revista Our Sunday Visitor, que es una publicación de la Iglesia Católica, lo siguiente: y cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una sola vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Aquí viene otra de Ligorio. Yo estoy seguro que los que están viendo vía satélite desconocían que hay citas de estas en las publicaciones católicas. Fíjense esto. Nuevamente el libro de Ligorio, página 28. Ahora escuchen esto. Si el Redentor descendiera a la iglesia y se sentara en el confesionario para dispensar el sacramento de la penitencia, y el sacerdote se sentara en otro confesionario, y Jesús le dijera a cada penitente: ego te absolvo, es decir, te perdono. Y el sacerdote también le dijera a cada uno de sus penitentes: ego te absolvo, es decir, yo te perdono. Los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. Increíble. Aquí viene otra cita. De modo, ahora esto es blasfemia. Dice: de modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador. Pues cuando pronuncia las palabras de consagración, yo no sé si ustedes saben que la Iglesia Católica, cuando el sacerdote dice hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, el pan o la hostia ya no es hostia, es el cuerpo real de Jesús. Y el vino ya no es vino, es la sangre real de Jesús. De eso está hablando. De modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador, pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y presentándolo como una víctima para ser ofrecida al Padre eterno. Así como bastó que en la creación del mundo Dios dijera: se ha hecho, y fue hecho. Él habló y existió. Así también basta que el sacerdote diga: hoc est corpus meum, este es mi cuerpo en latín, y he aquí que el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Jesucristo. San Bernardino de Siena dice que el poder del sacerdote es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan, es decir, la transformación del pan en el cuerpo de Jesús, requiere tanto poder como la creación del mundo. Eso es blasfemia. Lo que se le atribuye al Papa y lo que se le atribuye a los sacerdotes de tener poder de perdonar pecados es blasfemia, según la definición bíblica. Hay otras cosas que indican que este poder en realidad es blasfemo. Por ejemplo, su líder permite que le llamen el Santo Padre. Jesús dijo en San Mateo 23:9: a nadie llaméis Padre en la tierra. Además de eso, como leí, se le ha llamado Dios en la tierra. Ocupamos el lugar del omnipotente Dios, dijo León XIII. Eso es blasfemia. Además de eso, dice tener poder de perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Además de eso, el papado siempre ha profesado que tiene poder para poner y quitar reyes. En la Edad Media profesaba tener poder para poner reyes y quitar reyes, y lo hizo. Daniel 2:21 dice que solo Dios pone y quita reyes.
Además de eso, la Iglesia Católica tiene un dogma donde dice que el Papa, cuando habla ex cátedra, es infalible en sus declaraciones. Permítame leerles lo que dice un teólogo católico sobre